¿Qué tal, mis hermanos? Hoy les deseo un feliz día en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Le doy gracias al Señor por ese crecimiento que el Señor te está dando. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más a través de este medio. Es necesario que todos estos medios se inunden de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros cumplamos con la gran comisión que el Señor nos entregó. Es una gran distinción. Y a veces nos hemos quedado un poquitín rezagados y simplemente nos estamos quejando de que el mundo sigue avanzando de una manera destructiva, pero no estamos mirando que muchos de nosotros no están haciendo absolutamente nada. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Estoy seguro que el Señor hoy nos va a cuestionar. Lo importante es que nosotros podamos entender la razón por la cual el Señor nos cuestiona, para que de esta manera podamos asumir la responsabilidad que todos tenemos delante de Él. Padre bueno, gracias te damos en este día por todas tus misericordias, por tu amor, por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por acercarte a nuestras vidas. Gracias porque tú has sido, Señor, el que nos ha elegido, igual que elegiste a aquellos hombres en aquel momento, aquellos 12, igual, Señor, has hecho con nosotros. Y nos has elegido, Señor, para que podamos nosotros estar anunciando tu nombre. Somos herederos de un evangelio y debemos reproducirlo, Señor. Ayúdanos a que podamos cumplirte con denuedo, con valentía, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, que no depende de nosotros, sino de ti. Hoy te invitamos para que tú nos hables. Hoy te invitamos para que despejes nuestras dudas, para que nuestra mente se abra, que podamos comprender cabalmente lo que tú quieres que nosotros entendamos a fin de que podamos cumplir con todo aquello, Señor, que has determinado de antemano para cada uno de nosotros. Somos la iglesia del Señor Jesucristo y aquí estamos firmes, delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu nos sea impartido poderosamente a fin de que podamos ir donde otros no han ido, a fin de que hoy, Señor, podamos extender el reino de los cielos. En tus manos, Señor, nos colocamos. Y gracias te damos por tu gran amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por caminar con nosotros. Gracias por esta palabra que hoy estás a punto de revelarnos. En tus manos nos colocamos, Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que todo este tiempo tú estarás con nosotros. Gracias, Señor mío y Dios mío. En tus manos colocamos este tiempo y la vida de cada uno de nosotros depositada en tus manos. En el nombre de Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Es bueno volver a reunirnos para que podamos tocar un tema que tiene que ver con las preguntas que Jesús nos hace. Hemos comenzado esta pequeña miniserie haciendo estas preguntas. Posteriormente comenzaremos otra serie y nuevamente volveremos con más preguntas, las preguntas que Jesús nos hace. Y esas preguntas Él las hizo a sus discípulos para que podamos vernos enmarcados, podamos vernos reflejados en lo que Él le preguntó. En este día queremos escuchar la pregunta que Jesús nos hace. ¿Quién dices que soy? Jesús nos está preguntando si nosotros realmente sabemos quién es Él. Y esa fue la pregunta que Él le formuló a sus discípulos. Por eso te invito para que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a leer la fracción entre el versículo 13 al 23. Mateo 16, del versículo 13 al 23. Dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Y continúa la Escritura diciendo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amado, esta es la palabra de Dios, y le damos gracias por la palabra, porque realmente si nosotros no preguntamos, o muchas veces si no nos preguntan, no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Y aquí hay una pregunta que es bastante incisiva. Es una pregunta que aparentemente es simple, pero es una pregunta que es profunda para todos nosotros. ¿Quién es Jesucristo? ¿Realmente quién es Jesús para nosotros? ¿Qué representa Jesús para nosotros? Porque de la manera como nosotros contestamos esta pregunta, entonces de esa manera, bajo ese condicionamiento, va a ser nuestra conducta y los actos que nosotros llevemos adelante. De eso se trata. ¿Sabes? Es interesante lo que está ocurriendo en este lugar. Vamos a ponernos en contexto para que podamos entender lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Dice la palabra de que Jesús llevó a sus discípulos. Dice que estaba en Cesarea de Filipo. Era un lugar que queda al norte del mar de Galilea. Era, digamos, una ciudad gentil. Es más que una ciudad gentil, era una ciudad que adoraba dioses extraños. Tenían unas condiciones de idolatría. Y allí Él los llevó para hacerles esa pregunta. Acuérdate que todos ellos eran judíos. Y se supone que los judíos adoraban al único Dios verdadero. Habían pasado 3 años y medio de estar junto con ellos. Y da la sensación de que si él hizo esta pregunta es porque estaba seguro de que ellos todavía no sabían o no habían comprendido quién era él. Habían estado con él en todo lugar. Habían estado con él en medio de los milagros, en medio de las predicaciones, sanó al enfermo, le devolvió la vista al ciego e inclusive en medio de resurrecciones. Sin embargo, da la sensación que estas personas todavía no estaban como que muy al tenor de que realmente quién era Jesús. Y creo que de la misma manera hoy ocurre. Si tú comienzas a preguntar a la gente que para ellos quién es Jesucristo, de pronto algunos te dirán amablemente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dicen algo así, por ejemplo. O tal vez otras personas, siendo un poco más fuertes, dirán, no sé quién es Jesucristo porque yo no conozco a ese Jesucristo que tú me estás preguntando. Algunas personas lo ignorarán, otras personas dirán cualquier cosa. Algunos dirán, por ejemplo, que es una figura histórica, como una especie de un mito que nos han dicho desde pequeños, y simplemente está allí porque nada ha pasado, la tierra sigue siendo la misma, los hombres siguen siendo lo mismo, el mismo sufrimiento, el mismo dolor y nada ha cambiado. Lo que quiere decir es que realmente no tiene sentido que nosotros estemos hablando de Cristo, o simplemente lo ignoramos, o simplemente no decimos nada. Y creo que te vas a encontrar con una cantidad de personas que van a tener tal vez una opinión
completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Pero esta pregunta es directamente a ellos. Ellos estuvieron caminando con ellos y a través de ello esta pregunta nos atañe a nosotros. Creo que igualmente no sé cuántos años llevas tú en la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevas? Y es momento en que nosotros nos hagamos una pregunta verdaderamente, ¿quién es Jesucristo? Porque de acuerdo a lo que nosotros creamos en Él, así debe ser realmente nuestro comportamiento. O si no, estaremos nosotros fingiendo y simplemente tendremos una religión y simplemente estamos haciendo las cosas de acuerdo al tenor de nuestros rituales, pero no de acuerdo a lo que Él ha determinado. Esta es una pregunta determinante. Una pregunta que está apuntando a un comportamiento y está apuntando a los actos que tienen que salir de nosotros. Leímos que era la primera vez que se nombraba la palabra iglesia. Anteriormente nunca se había dicho la palabra iglesia. Y no se está refiriendo concretamente a un lugar, no se está refiriendo a un edificio. Su iglesia, aquellos que lo siguen, aquellos que han sido apartados para una misión. Si tú te llamas iglesia, lo que quiere decir es que tú has sido apartado para una misión. Y si el Señor está en ti, entonces tú vas a sentir la vocación y vas a sentir el deseo de poder cumplir con esa misión que ha sido determinada desde hace tiempos. Como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo que el Señor nos conoce, ya nos había señalado para que pudiéramos cumplir una misión. Podemos decir que nosotros somos herederos de un evangelio, de las buenas noticias que este mundo necesita. Ahora ellos se encontraban en ese lugar de Cesarea de Filipo. Tal vez ellos no estaban esperando esa pregunta. Sabes, a veces Dios nos puede hacer preguntas para las cuales de pronto nos hemos pensado siquiera que nos las va a formular. Y ellos estaban allí. Y Él les pregunta, ¿quién dice el mundo? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen las personas que nos rodean que soy yo? Y entonces ellos dijeron, bueno, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista, porque algunos decían que estaba, ¿qué te digo? Estaba predicando los temas que Juan el Bautista había predicado, el arrepentimiento, arrepiéntete que el reino de los cielos se ha acercado. Igualmente el Señor comenzó con esta predicación, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra para que los hombres pudieran abrirse de que era necesario que Dios tomara acciones en el asunto para poder cambiar la humanidad. Otros dijeron que era Elías. Ellos estaban esperando y decían que cuando viniera Elías era como una especie de, digamos, el antecesor para que viniera el Mesías. Pero nosotros sabemos que el Señor dijo que ese Elías era precisamente Juan el Bautista, que había venido pues como con esa antelación para que la gente estuviera preparada. Pero no lo entendieron, no lo vieron. El problema está en eso, en el entendimiento que nosotros le demos a las señales de Dios. Otros decían que era Jeremías, tal vez porque Jesús lloró al ver las situaciones que estaba viviendo el pueblo. Había llorado en muchas cosas y también vemos que Jeremías había llorado por el pueblo porque el pueblo estaba perdido, extraviado como hoy estamos. Pero Él les preguntó a ellos directamente, bueno, eso dice la gente, la pregunta ahora es para ustedes, ¿ustedes quién dicen que soy? Yo me imagino que se hizo un silencio profundo, así como esos silencios cuando estábamos en las escuelas que de pronto el profesor hacía una pregunta y entonces todo el mundo bajaba la vista porque no quería que le preguntaran porque no sabíamos qué decir. Pero ahí estaba Pedro. Pedro es como esa reacción instantánea, inmediata. Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay algo que el Señor le adiciona. Hay algo que le dice el Señor a Pedro y le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado sangre ni carne. No lo has aprendido por ti mismo ni porque el ser humano te ha dicho, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Lo que quiere decir es que para que nosotros podamos tener esa revelación de quién es Cristo, es necesario que nos sea dado del cielo. Es necesario que nosotros recibamos algo de parte del Padre para que podamos comprender y entender la magnitud de lo que significa creer en Cristo. Y creo que es eso lo que nosotros tenemos que revisar. ¿Hasta dónde nosotros sabemos quién es Cristo? Las palabras que dice Pedro.
Dice Pedro, tú eres el Cristo, lo que está diciendo es tú eres el ungido de Dios. Y no solamente el ungido de Dios, sino que eres el Hijo de Dios. O sea, lo que quiere decir, tú eres Dios hecho hombre. Y es una gran, ¿qué te digo?, confesión. De hecho, nuestras confesiones de fe se basan precisamente en eso. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, decimos, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, el enviado, el Mesías, el ungido, y yo te entrego mi vida. Es la manera como nosotros lo decimos. Lo que quiere decir que estamos confesando algo que es poderoso. Pero nuestras confesiones tienen que estar rigiendo nuestra vida. No solamente se trata de que nosotros digamos algo. Se trata de que al decir algo, al nosotros estar, como te digo, estar nosotros declarando nuestra fe, lo que nosotros creemos, nuestra vida, tiene que sujetarse precisamente a lo que estamos diciendo. Y lo que estaba buscando Jesús era precisamente que ellos entendieran que tenían una gran visión sobre la tierra. Es necesario, dice él, que yo vaya a Jerusalén y entonces allá sea juzgado, tomado por los ancianos, por todos los sacerdotes y también por los escribas y por los fariseos y por las autoridades, y que yo sea matado y que sea sepultado, pero al tercer día yo resucite. ¿Sabes? Aquí notamos algo. Más adelante, el Señor está diciéndole a Pedro, está algo así como felicitándolo porque recibió una revelación. Pero yo quiero que tú entiendas esto. A veces nosotros recibimos revelaciones del cielo, pero nosotros las convertimos a nuestro entendimiento. Pedro, al igual que la mayoría del pueblo judío, estaban esperando a un Mesías libertador, pero no un Mesías libertador espiritual. Ellos pensaban que ellos estaban completamente, ¿qué te digo?, del otro lado, porque hacían sus rituales, porque tenían el templo, porque tenían la palabra de Dios. Y tal vez de pronto nosotros seguimos pensando igual. Yo tengo una Biblia, yo voy a la iglesia, yo escucho los sermones, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy aplausos, yo me danzo, me gozo, canto. Pero eso no quiere decir de que nosotros estemos haciendo las cosas que Dios quiere. Y fíjate el caso de Pedro. Pedro es felicitado, las palmaditas al hombro. Pero posteriormente, cuando el Señor dice que tenía que sufrir y tenía que padecer y tenía que entregar su vida, inmediatamente Pedro dice, un momento, Señor. A mí me da mucha pena contigo, pero yo no voy a aceptar definitivamente que a ti te pase eso. Tú tienes que reconsiderar las cosas porque las cosas no son así. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sabes? Es increíble cómo nosotros tomamos a veces las cosas divinas, las cosas entregadas de Dios y las asimilamos a nuestra manera y simplemente las pervertimos. Todas las cantidades de doctrinas que tú estás escuchando permanentemente. Cantidades de predicaciones que no nos están llevando a ningún lado. Cantidades de predicaciones que no nos están llenando el corazón porque no son la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos asimilar verdaderamente a Cristo. ¿Quién es verdaderamente Cristo? Porque de acuerdo a lo que nosotros veamos, a lo que nosotros declaremos, entonces tenemos que estar en coherencia, que nuestra conducta y nuestros actos se deben regir y se deben ceñir a esa creencia que tenemos. Ahora fíjate lo que ha pasado aquí. Es increíble que nosotros podamos decir que creemos en Cristo, pero nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y creo que hoy la historia de la iglesia precisamente es esa. Estamos tratando de facilitar más las cosas. Estamos tratando nosotros de ¿qué te digo?, de ensanchar la puerta para que muchos pasen. Hay un pasaje increíble, interesante, que te voy a leer, que se encuentra en Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, para que tú puedas sopesar lo que te estoy diciendo. 7:21 al 23. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que esto es muy diciente para nosotros. Lo que quiere decir es que nosotros podemos decir que adoramos a Dios, que buscamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pero podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y lo que el Señor quiere realmente es que nosotros tengamos una revelación de primera mano. A veces nosotros estamos como de oídas te he oído. A veces estamos nosotros viviendo experiencias de otras personas y Dios quiere ser verdaderamente real en nosotros. Era el caso de Pedro. Pedro estaba viviendo la expectativa que un pueblo había tenido. Y es muy fácil nosotros contagiarnos. Si todos piensan así, entonces estamos en lo correcto porque todos estamos pensando de la misma manera. Pero eso no quiere decir que esa sea la verdad. Y el Señor le está diciendo, era necesario que acontecieran ciertas circunstancias. Hoy nosotros queremos llenar, qué sé yo, un lugar. Y queremos hacerlo de cualquier forma. Hoy nos parecemos más a los espectáculos del mundo que realmente ser una iglesia del Señor que pueda caminar en obediencia. Y lo que Dios quiere es precisamente eso, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que es lo que no estamos haciendo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas conoces tú que has visto en la iglesia durante cualquier cantidad de tiempos y no han hecho absolutamente nada? Van, llegan, se sientan, saludan, diezman, ofrendan, no hablan mal de nadie, se van, pero no hacen absolutamente nada para el reino de los cielos. No hemos entendido el carácter que tiene la iglesia. El Señor estaba allí después de 3 años y medio hablando con ellos, ya dándole las primeras pautas de lo que tenían que hacer. Era necesario que ellos se movilizaran en función de lo que Él era. Si tú conoces a Dios y conoces lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces ¿por qué no lo vamos a hacer? Y a veces nosotros nos sorprendemos diciendo, es que no puedo. A veces nos sorprendemos diciendo, es que no conozco, no sé. Y no hemos entendido que el que da la revelación es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes? Nosotros tenemos que mirar de qué manera estamos viviendo. Nosotros podemos confesar a Cristo, pero andamos en nuestra propia teología, en nuestro propio entendimiento. No es que tal vez mi ministerio es de pronto cuidar la casa, cuidar a mis hijos. Y el Señor nos apartó para que nosotros fuéramos luminares, para que nosotros ilumináramos no con nosotros mismos, sino con la intensidad del Espíritu Santo de Dios, para que pudiéramos ayudar a las otras personas, cantidades de personas que no conocen, que no saben, que no entienden, pero aquellos que han sido llamados, aquellos han sido investidos con el poder del Espíritu para que puedan producir el fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos. ¿Quién es Cristo para ti? Esa es la pregunta. ¿Sabes una cosa? Yo me he dado cuenta que a Él lo hemos convertido básicamente como el muchacho que nos hace los mandados. Le pedimos, dame esto, dame lo otro, yo quiero aquello, provisión, lo otro. ¿Por qué no te preguntas de dónde viene esa predicación de prosperidad que tanto nos gusta? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el fondo de ella? Porque si ese fuese el fondo de lo que Dios hubiese querido, Jesús hubiera predicado sobre eso. Pero Él no se basó en eso, se basó en tu conducta. Se basó en el entendimiento que hay un Dios que quiere salvarnos. Oye, y dejó un legado para que nosotros siguiéramos la obra que Él comenzó hace más de 2000 años aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros hemos convertido a Cristo como en aquel que necesariamente tiene que hacernos los favores que nosotros queremos. Queremos dinero, queremos prosperidad, queremos salud, queremos esto, queremos lo otro, pero no le preguntamos qué es lo que tú quieres de mí. Porque ya está determinado. Él quiere que nosotros salgamos, Él quiere que nosotros demos presencia, Él quiere que nosotros mostremos la diferencia que tenemos cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo que quiere decir es que si tú no estás haciendo eso, tienes que preguntarte si verdaderamente tienes el Espíritu de Dios. A veces pensamos que el Espíritu de Dios es para brincar, para saltar, para de pronto comenzar a hablar en lenguas. Pero ¿de qué vale eso si no estás haciendo nada por este mundo?
¿De qué puede valer todas estas manifestaciones dentro de cuatro paredes si no estás cambiando las cosas que están afuera? Y lo que estaba preguntando el Señor ese día era eso, porque les estaba diciendo, de acuerdo a esa confesión, así ustedes tienen que vivir. Y creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que comenzar a marcar una pauta de diferenciación, tenemos que ser diferentes. Y por eso el punto está en que a veces podemos nosotros confesar a Cristo, pero nosotros vivimos bajo nuestro criterio. Óyelo bien. A veces podemos decir, Señor, yo te entrego mi vida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, aquí te entrego mi vida, pero no te entrego mi voluntad. Y ese es el gran problema. El ejemplo de Pedro fue ese, felicitado en un momento y reprendido en el otro. Porque él quería las cosas a su manera. Él quería un líder, él quería un Mesías que viniera a hacer lo que ellos habían pensado todo el tiempo que tenía que hacer. Vencer a los romanos, acabar con todo eso y ser la potencia mundial número 1. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Realmente qué quieres? ¿Qué es lo que Cristo quiere darnos a nosotros? Sería la pregunta que tenemos que hacernos. Porque hoy nosotros andamos pensando en que creemos que vamos a cambiar nuestra vida si tenemos más. De pronto teniendo más vas a empeorar tu vida. Yo he conocido a personas que tienen mucho y están esclavos de lo mucho que tienen. ¿Qué es lo que tú quieres? Realmente, ¿qué es lo que te puede hacer feliz? Y el Señor nos está dando una pauta que tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente conocemos quién es Cristo? ¿Cuál es nuestra declaración? Y estamos viviendo conforme a esa declaración. Mira, lo que quiere decir esto es de que cuando nosotros declaramos a Cristo, realmente lo que estamos diciendo es que queremos construir nuestra vida sobre la base de Cristo. ¿Me entiendes? Cuando yo entiendo que Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, el libertador, el transformador, el que me da salvación y vida eterna, que es mi Señor y Salvador, entonces yo tengo que vivir a la manera de esa declaratoria. O sea, lo que quiere decir es que Cristo se tiene que convertir en mi fundamento de vida. Mira, ven conmigo. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 11 al 15, 3 del versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno será, y la obra de cada uno, de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si no edificamos sobre Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Creo que hay algunos lugares donde el Señor dice claramente que Dios no va a ser burlado. Y a veces de pronto nosotros nos quedamos como si estuviéramos jugando a ser más audaces que nadie. A veces sentimos como si pudiéramos tener nosotros la habilidad de poder camuflarnos y que no estuviera pasando nada. A veces leemos la palabra y decimos los ojos de Dios recorren la tierra y pensamos que los ojos de Dios no nos ven a nosotros, que somos completamente invisibles. ¿Sabes? Estos señalamientos, estas preguntas, lo que realmente están buscando no es acusarte, sino que nosotros miremos hacia adentro. Normalmente nosotros miramos afuera, miramos la vida de las demás personas y no nos miramos a nosotros. ¿Realmente tú has confesado a Cristo y estás viviendo conforme a esa confesión? Porque tenemos que nosotros edificar la vida sobre Cristo, lo que Él quiere para nosotros. Y creo que lo que Él quiere que nosotros entendamos es que tenemos una gran oportunidad, entiéndelo, la oportunidad de construir el reino de Cristo nosotros aquí en la tierra.
Figúrate, tú y yo podemos construir el reino de Cristo aquí en la tierra. Lo que les estaba diciendo a ellos, lo que los estaba preparando después de esos 3 años y medio, era decirle, ustedes van a seguir adelante. Yo tengo que marcharme, yo me voy a ir, pero enviaré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes, para que puedan hacer la obra que tienen que hacer. Nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que hemos sido privilegiados. A ti y a mí nos toca ensanchar, construir el reino de Jesucristo. Y lo construimos sobre la base de lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Por eso es que durante 2000 años vemos cómo cada día vemos que más se conoce de Cristo. Han habido personas que no han sellado su boca. Han habido personas que no han callado. Han habido personas que han dicho lo que han tenido que decir y declarar que Jesucristo es el Señor, que el único que puede resolver este problema y este asunto de la humanidad es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes? Nosotros nos hemos quedado hasta callados. Mira, por ejemplo, en estos días estuve leyendo de que en los colegios próximamente van a prohibir literalmente cualquier tipo de enseñanza religiosa. Que la gente decide en la calle qué quiere ser. ¿Sabes? Y nosotros podemos mirar esto como malo, pero qué bueno que nos tomemos las calles para que nosotros podamos enseñar a esos niños. Mira lo que hoy ya no sabemos si somos hombres o mujeres, somos binarios, ya no sabemos qué somos. Y ese es el asunto hacia dónde marcha el mundo. El mundo está marchando hacia un destino de frustraciones y a un destino de destrucción porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo el Señor en la cruz, no saben lo que hacen. Pero si nosotros sabemos qué estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer, la pregunta es ¿por qué no estamos haciéndolo? ¿Qué es lo que te está moviendo a no hacer lo que tienes que hacer? Cuando el Señor te ha dicho, tú eres un privilegiado. Yo te he privilegiado para que tú construyas mi reino, para que puedas llegar delante de Él y entonces muestres tu obra. Y entonces tú le vas a decir, mira, yo salía por las tardes y las personas que iban por allí, yo le entregaba un volante donde decía que tú eres el Señor. Y lloraba por ellos y les hablaba en cualquier momento, toda oportunidad que tenía, te manifestaba a ti como Señor y Salvador. Pero a veces puede más el que nos sentimos, tal vez que te digo, como que no tenemos problemas, no nos metemos en problemas porque es mejor no hablar de nada, absolutamente de nada. Yo respeto que la gente opine como quiera opinar, yo respeto que la gente crea en lo que quiera creer. Sí, está bien, yo también respeto eso, pero estoy aquí predicando la palabra. Yo tengo que decir lo que el Señor me dijo que tenía que decir. Y Él me dijo que te dijera, ¿qué haces en tu casa? Cuando puedes salir y con tantas amistades que tienes y poder hablarles. Es sencillo. La palabra dice que nosotros, oye bien, nosotros tenemos, ¿cómo te digo?, certificación de que las cosas son del cielo, porque el Espíritu de Dios viene a nosotros. Nadie, absolutamente nadie, puede hablar de Cristo si no le he dado del cielo. Mira lo que dice la palabra. Te voy a enseñar. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que yo creo que nosotros entendemos que nada hacemos si no nos es dado del cielo. Toda buena obra y toda buena dádiva Dios la preparó de antemano. Pero dice que toda buena dádiva, toda habilidad, toda capacidad proviene del Padre de las luces. El Señor no te va a mandar a ti a hacer algo que tú no tengas la capacidad de hacerlo. Ahora, lo que nosotros necesitamos es precisamente esa investidura del Espíritu Santo que podamos pedir para que podamos tener denuedo. La palabra denuedo quiere decir como una especie de una energía incansable. Nosotros no estamos mirando que la gente diga, verdad, usted tiene razón. Yo lo que tengo que mirar es que yo estoy cumpliendo con una función. Es como la electricidad, ahí está la electricidad. Tú decides si enciendes o no enciendes, pero ahí está.
Es lo mismo, nosotros tenemos esa energía dinámica que nos da el Espíritu de Dios, que abre nuestro entendimiento, que coloca palabras en nuestra boca, y nosotros tenemos simplemente que hacer la labor. Si las personas creen o no creen, ya ese es asunto de ellos. Pero nosotros, es asunto nuestro, que nosotros vivamos conforme a la confesión que nosotros hemos hecho. Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso, y que nosotros tenemos la oportunidad de poder extender su reino. Y para poder hacer extensión de ese reino, nosotros entonces hemos recibido el poder del Espíritu Santo para poder declararlo, porque sin el Espíritu Santo no podemos declarar absolutamente nada. Eso es lo que te quiero decir. Tal vez de pronto el miedo te está ganando, tal vez el temor te está ganando, tal vez, qué sé yo, te sientes que no puedes. Bueno, pero qué bueno que tú no puedas, para que tú puedas advertir que verdaderamente Dios es real en tu vida. ¿Sabes? El problema mayor está en esto, te lo voy a explicar. A veces nosotros estamos viviendo de los comentarios de las otras personas. A veces nosotros creemos en Cristo porque simplemente nos contó alguien de un milagro, de una situación. Quiere decir que estamos recibiendo una información de segunda mano. Estamos recibiendo una revelación de otra persona y no estamos buscando nuestra propia revelación. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos buscar esa revelación para nosotros. Tenemos que esforzarnos, tenemos que buscarlo. La palabra dice que el Señor ahora, en este momento, puede ser hallado. Hay tiempo para hacerlo. ¿Pero por qué dijo eso? Simplemente porque no lo buscamos verdaderamente. Nos estamos acomodando a una situación religiosa. Dios no quiere que tú te acomodes a una relación religiosa con Él, a una situación religiosa con Él. Él quiere que tú lo busques. Él quiere que tú lo experimentes. Él quiere que tú sientas la realidad de Dios en tu vida, que tú le hables, aun cuando no te conteste, le hables hasta el momento en que Él te pueda contestar. Y entonces vas a comenzar a verlo, a detallarlo en cada instante de tu vida. ¿Sabes? Creo que nosotros estamos necesitando un poco más de experiencias vivas con Dios. Si yo sé quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces yo estoy seguro de que Él no me va a dejar a mí en silencio, no me va a dejar a mí apartado, no me va a dejar a mí hablando completamente solo. Yo sé que me va a contestar en cualquier momento y en cualquier forma. Y entonces la luz del Espíritu de Dios va a venir a mí y me voy a dar cuenta que todos los días de mi vida ha estado conmigo. Que tal vez yo no me he dado cuenta. Han habido problemas, han habido situaciones, han habido dificultades, porque en este mundo nosotros aprendemos de esa manera. Pero cuando se nos hace la luz en nuestro entendimiento, entonces nos damos cuenta que siempre ha estado con nosotros, que a veces las situaciones difíciles han sido utilizadas para que nosotros podamos vencer ciertos obstáculos. Que aquellas situaciones un poco más felices han sido utilizadas para que podamos darnos cuenta que Dios quiere que nosotros veamos que hay esperanza para nuestra vida. Amados, si así no fuera, este mundo sería invivible. Es más, si así no fuera, diríamos que Dios sería perverso, que sería horrible. Podríamos decir de que cómo es posible que nos tenga aquí a nosotros agonizando. ¿Y sabes por qué agonizamos? Porque nosotros no nos damos a la tarea de tener esa revelación personal de ese Dios vivo para nosotros. Amado, yo creo que es el momento de que comencemos a hacernos la pregunta: ¿realmente sabes quién es Cristo? ¿Realmente estás viviendo la realidad de esa confesión que has hecho con respecto de Él? ¿O simplemente estás en una apariencia? A nosotros nos encanta hablar de los escribas, de los fariseos. Nos gusta hablar de los fariseos, decimos, eran hipócritas. ¿Y nosotros cómo somos? Ahora la pregunta sería esta, escúchame bien. ¿Cómo sería esta pregunta? El Señor nos pregunta, ¿tú sabes quién soy? Y si la pregunta se invierte y el Señor te está preguntando a través de mí, ¿tú sabes quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Realmente te has preguntado quién eres tú? Porque nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, pero ¿hasta qué punto está patentizado en tu vida? ¿O quién eres? ¿Eres un cristiano verdadero? ¿Hasta qué punto patentizas el ser cristiano? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O simplemente te estás quedando en la comodidad de lo que a ti te gusta? Tal vez estás esperando a un Mesías que venga a libertarte de tu problema económico. Tal vez de pronto quieres un Mesías que te traiga un esposo
¿O simplemente que este que tienes allí se vaya y puedas conseguirte otro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el enfoque que tú tienes verdaderamente de Cristo? Porque esta es la pregunta que nos está haciendo. ¿Quién soy yo? Y si es mi Señor, entonces yo tengo que entender que dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. Creo que ese es el tiempo en que nosotros comencemos a reflexionar con respecto a esto, a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Este es un tiempo increíble, un tiempo donde nosotros estamos viendo las situaciones que están pasando. Ya estamos hablando de que la nave nodriza está por allí dando vueltas. Estamos hablando de los extraterrestres, estamos hablando de que nos queremos matar con bombas nucleares, estamos hablando de que la economía va a colapsar, estamos hablando en términos de destrucción. La pregunta es esta: ¿en qué término hablas tú? ¿Cuáles son los términos en los cuales tú estás hablando? Porque Dios quiere que tú hables lo que Él quiere que tú hables. No lo que a ti te gusta, lo que a ti te guste hablar, lo que tú quieres hablar. Ahí es donde está el problema, ¿sabes? He notado a lo largo de la historia que las cosas divinas de Dios en las manos del hombre simplemente las pervertemos. Se pervierten porque queremos darle nuestro toque. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hemos convertido todo esto en un triste espectáculo. Tú lo ves en las redes sociales todos los días. De verdad, todos los días tú te das cuenta cómo pelean, cómo se dicen, cómo se intratan, cómo se infaman. Y no sé hasta dónde realmente estas personas estén demostrando que Cristo reina en sus corazones. Mis amados, Dios quiere que nosotros podamos entender que esta es la pregunta más importante hecha a los hombres. La pregunta más importante hecha a los hombres es precisamente esa. Tú sabes quién es Cristo. Tú sabes quién es Él. Tú sabes qué representa para nosotros. Cuando leemos la Biblia, entonces lo vemos como el Salvador, como el Mesías, como el enviado, como Dios hecho hombre, como el amor que nos ama, como el que nos provee, como el que nos guarda, como el que nos cuida. La pregunta se invierte para ti. ¿Y qué tú estás haciendo en función de eso? ¿Cómo estás respondiendo en función de ello? ¿Cómo tú estás reaccionando? ¿Cuál es tu conducta y cuál es tu carácter? Acuérdate lo que dijo el Señor: por sus frutos serán conocidos. No porque tienen una Biblia bajo el brazo, no porque vayan allá a la esquina, que es donde va la cantidad de gente de operado. ¿Qué es lo que te identifica a ti como hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente te identifica a ti? Este es el punto. Esta es la pregunta que el Señor está haciendo. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros estemos, como te digo, tratando de forjar las cosas a nuestra manera. ¿Sabes? Lo más difícil que nosotros tenemos para aceptar es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos, decimos que se haga la voluntad de Dios, pero pedimos el resto de cosas. Pedimos y pedimos y pedimos, porque realmente queremos que las cosas sean a nuestra manera y no a la manera de Dios. Él quiere que tu estructura mental, tus pensamientos comiencen a cambiar. Que comiences a cavilar sobre esta pregunta. ¿Realmente para ti Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Realmente Jesucristo es el Mesías, el ungido, el enviado, el Cristo? ¿Y vive en tu corazón, reina en tu corazón? ¿O tú todavía sigues reinando en tu corazón y simplemente Jesús se convierte en una palabra chévere, a la moda, porque hoy todo el mundo cree creer en Jesucristo, entonces todos decimos que sí, yo soy cristiano, estamos a la moda. ¿Qué estás pensando al respecto? ¿Qué te está diciendo el Espíritu de Dios en este momento? Porque yo estoy seguro, absolutamente seguro, que este mensaje es realmente inspirado por Dios. Si tú vieras mis apuntes no están. Es lo que Él ha colocado en mí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entender que somos bienaventurados cuando conocemos a Cristo.
las mismas palabras que le dijeron a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres cuando tú realmente comprendes quién es Cristo, porque inmediatamente comprendiendo quién es Él, entonces automáticamente sabes cómo debes ajustar tu vida. No necesitas que nadie, como dicen por ahí, te lave el cerebro, sino que coloca de su espíritu en ti, para que puedas mirar más allá de lo que estás mirando, para que puedas hacer las cosas que tienes que hacer como Dios quiere que tú las hagas, para que entonces puedas esforzarte y comiences a amar a toda esa cantidad de personas que no han conocido a ese Cristo que tú conoces. Cuando yo sé quién es Él, entonces yo sé lo que debo hacer. Debo amar como Él amó. Debo andar como Él anduvo. Tengo que buscar la manera de poder hacerlo, esforzarme y ser valiente. Pero lo más importante, sé que no depende totalmente de mí. Depende del Espíritu de Dios que me has dado. ¿Sabe lo que pasó después de 50 días? Nació la iglesia. El Espíritu de Dios bajó. Todos lo tomaron. Pedro comenzó a predicar y predicó el arrepentimiento y que creyeran en Cristo y se pudieran bautizar. Más adelante en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dijo lo siguiente, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Pregúntate por qué otras creencias están agregando nombres y cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha acontecido? Que ya simplemente Cristo no es el único ni lo más importante, sino que tenemos que adicionar otro tipo de creencias. ¿Será que nos hemos quedado callados? ¿Será que hemos transformado las cosas porque queremos que se acentúen a nuestra manera? Así como lo dijo Pedro. Pedro esperaba un líder político. Y por eso le dijo, no te vayas a morir porque entonces, ¿quién nos va a sacar de este apuro? El apuro no son las condiciones sociales que tenemos. El apuro es poder estar en paz con Dios. Por eso, mi hermano, somos bienaventurados porque nos han dado la oportunidad de poder construir el reino de los cielos. Si yo conozco a Cristo, es precisamente para eso. Señor, tú eres el Mesías y yo debo divulgar lo que tú eres. Así que te pido por favor que te unas conmigo en oración. Y le demos gracias al Señor y que medites todos estos días. Porque no se trata solamente de que te digo, escuches. Medita y si tienes algo que objetar, algo que decir, lo puedes decir. Padre bueno, gracias. Esta es tu palabra, Señor Jesucristo. Te doy gracias por la vida, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por exhortarnos. Gracias por indicarnos el camino. Gracias por mostrarnos que tenemos que ser consecuentes con nuestras declaraciones de fe. Que no solamente se trata de decir Señor, Señor, porque muchos dirán en tu nombre, hicimos esto, aquello o lo otro. No se trata de hacer lo que yo quiero. Se trata de hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Señor, ayúdanos a apartarnos de aquellos rebeldes que están dentro de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, porque hay muchas personas rebeldes e inclusive muchos pastores rebeldes. Y lo más triste es que los pastores rebeldes son más rebeldes que cualquier oveja. Ayúdanos, Jesús, a poder caminar en tu victoria. Ayúdanos, Señor, a ser promulgadores de tu reino. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos cumplir con esa herencia maravillosa que nos has dejado. Preparar tu reino, Señor. Todos aquellos que tienen que concurrir delante de ti, Señor. Bendícenos hoy y bendice a mis hermanos y que esta palabra caiga a nuestro corazón, Señor, como ese mover del Espíritu para que podamos cumplir con el propósito por el cual tú nos has apartado y nos has llamado iglesia. Porque entonces, Señor, cuando hacemos la voluntad tuya, las puertas del Hades no van a prevalecer. Solo si estamos cumpliendo con tu voluntad, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer. Porque mayor siempre es el que está en nosotros
que todo lo que se pueda mover en este mundo. En ti, Jesús, descansamos. En ti, mi Señor, nosotros adoramos. En ti esperamos. Y hoy te decimos, estamos listos, Señor. Queremos seguir y salir a promulgar tu palabra. Así sea, un Cristo vive. Así sea, un Cristo te ama. Eso puede hacer la diferencia en un ser humano. Te doy gracias, mi Señor, por tantos, Señor, testimonios que vemos. El de ese hombre enfermo, el de ese hombre triste, el de ese hombre que estaba en otro país y sin embargo una llamada de una persona cristiana que oró por él, inmediatamente sintió la diferencia en su vida. Gracias te doy, Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En tus manos, Señor, nos depositamos y a ti damos gracias y te doy gracias por mis hermanos. Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Que esta semana sea una semana de muchas reflexiones. Acuerda que estamos caminando en la Cuaresma. Tenemos que reflexionar sobre nuestra fe y sobre nuestra vida con respecto de esa fe. A ti te bendigo grandemente. Un abrazo de parte del Señor Jesucristo. Y hoy te digo, busca más del Señor y dalo a conocer. Porque Cristo vive y Cristo es misericordia y paz. Bendiciones, amado. Hasta la vista y promulga esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.